Libertad. Bueno, hoy es un gusto. Estamos con las dos titulares de Nexa, con Fabiana Toranzo y Cecilia Parisi. Vamos a hablar de un tema, este tema habla mucha gente, pero acá se van a tocar tres temas interesantes dentro de esto, del nuevo paradigma laboral actual y la post-pandemia. Las vamos a aprovechar bastante a las dos, son muy prácticas. Eh, Así que todas las preguntas que ustedes tengan, si quieren las escriben por el chat y yo se las voy para ordenarnos y yo se las voy pasando a ellas. Ahora las vamos a dejar que comiencen con la disertación. Si ustedes se fijan, ahí dice Fundación Libertad de Virtual. Nosotros tenemos una escuela de negocios a través de la cual hacemos todos los cursos virtuales y estos webinarios que son muy herramientales y después también estas mismas profes, si Dios quiere, van a estar con nosotros dando cursos virtuales. Vamos a empezar para que no se haga, no se dilate tanto. No sé quién empieza, si Fabiana o Cecilia. Arrancamos nomás. Muy bien. Sí, ahí no hay problema. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar acá. También está Ivonne, que es parte del equipo de Nexo, así que estamos re contentas que también está participando, que ya la vimos, así que muchas gracias a todos. Bueno, como ven ahí, bueno, mi nombre es Cecilia Parisi, soy contadora, soy coach ontológica, y van a estar viendo un poco de nuestra formación académica. Yo estoy en San Nicolás, provincia de Buenos Aires en este momento. Para nosotros la parte de online es sumamente normal y natural, más que nada porque Fabi, que ahora se va a presentar, está en este momento en Uruguay. Fabi. Hola a todos, buenos días. Gracias, gracias Ivo también por estar y a todos los participantes de hoy. Mi nombre es Fabiana, estoy en Uruguay. Esta modalidad del online en Nexa llegó antes del COVID. Y bueno, la realidad es que tenemos que aprovecharlos para estar conectados y en red sin importar los kilómetros que nos separen, ¿sí? Bueno, ahí a grandes rasgos en la filmina van a ver un poco de nuestra formación, de quiénes somos. Con Ceci arrancamos y fundamos Nexa, que es un equipo de profesionales de recursos humanos y coaching. Todas nos conocimos en la formación de coaching y bueno, decidimos animarnos y emprender nuestra propia empresa, ¿sí? Para más información de Nexa pueden entrar en nuestra página o también buscarnos en las redes como LinkedIn. Y también disponibles para alguna consulta, ¿sí? Fabiana, un minuto antes de que continúen, me olvidé de decirles que esta charla va a estar colgada en nuestro canal de YouTube, porque hay gente que no puede, de Fundación Libertad, que hay gente que no puede verla, entonces esta charla va a estar colgada en el canal de YouTube, ¿sí? Nada, seguí nomás, me olvidé de decir eso. Muchas gracias, buenísimo porque, bueno, hay varios interesados, así lo podemos pasar luego. Pasarlo, exacto. Así que bueno, de parte, en nombre del equipo de Nexa, agradecerles y bueno, vamos a arrancar. La idea es mostrarle un poco desde la parte laboral y que, como decía Ana, todas aquellas consultas que vayan teniendo, tomen nota y la idea es debatir al final de la jornada, ¿sí? Bueno, como sabemos, bueno, Nexa es una consultora de recursos humanos que vamos aplicando técnicas de coaching. En el equipo somos 5, en la parte de cada uno como cabeza de equipo, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos que Nexa se crea más que nada por una necesidad nuestra. Venimos de la parte de empresas, y cuando nosotros hablamos con nuestros clientes, con nuestro equipo, hablamos nosotros decimos desde las heridas o de todo lo que hemos aprendido en ese sentido, ¿sí? Y todo lo que nosotros, incluso en el momento de Nexa en sí, o sea, todo lo que nos ha pasado al principio, cuando nosotros la modalidad online empezó a ser normal, todo lo que ha pasado y todo lo que hemos pasado. Desde ahí vamos a estar también enfocando esta charla. Bueno, arrancamos entonces. Arrancamos. Vamos, como siempre decimos, es muy importante ver siempre los contextos, ¿sí? De dónde partimos. Entonces empezamos como a hacer un recuento y empezamos de ahí cuando Fabi armábamos
la conferencia, dijimos, en 5 días nos cambió todo la vida, en definitiva, en algunos de alguna manera y otros no. Y cuando decimos eso, lo vamos al dato, que es otra cosa que siempre van a estar escuchándonos. Bueno, vamos al dato. ¿Por qué decimos que en 5 días? Ahí vemos que el 11 de marzo se declara en la Organización Mundial de la Salud la pandemia. O sea, la emergencia sanitaria mundial. Cada país de ahí empieza a tomar distintas medidas. En Argentina, el 16 de marzo, comienza a bajarse las licencias obligatorias para todo aquello personal de riesgo. Y el 19 de marzo comienza el aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Sí? Lo cual es uno de los pilares que hablamos ahí, bueno, de una emergencia económica, de un plano económico, y por el otro lado también de un impacto emocional. En el plano económico, como siempre decimos, cada uno lo afectó de una manera diferente. Algunos han sido beneficiados y otros no tanto. Sí, Ahí, hubo varias firmas, como hacíamos mención ayer y anteayer, por ejemplo, de los barbijos, en donde incrementó más de un 30% sus ventas y todo el crecimiento a modo global, en donde otras industrias no tuvieron la misma suerte, por así decirlo. entonces ahí empezar a ver, bueno, empezamos a analizar en qué parte estoy yo como organización, y como líder, o como partidario, o como colaborador del equipo. Eso vamos a estar siempre hablando desde ahí. Y también hay que hablar de un impacto emocional. Según la INECO, 1 de cada 3 argentinos estaría presentando síntomas de depresión. Y nosotros siempre decimos cuando empezamos a hablar con el equipo es, bueno, hay un impacto cierto de un contagio de COVID, pero también tenemos que hablar de un contagio emocional dentro del equipo. La parte emocional es fundamental porque depende de cómo cada uno se siente, es cómo va a actuar. No podemos separar esto. Cada uno de nosotros sabemos que del momento que te levantás, si estás desde el entusiasmo, vas a encarar tu diaria y tu rutina de una manera. Ahora, si estás desde la preocupación y mucha angustia, eso va a hacer que tu rendimiento de alguna manera se vea afectado. De parte de recursos humanos o de personas que estén liderando firmas, es importante tener en cuenta cómo esto afectó anímicamente a todos los colaboradores, hasta nosotros mismos, porque si nosotros mismos estamos liderando esos equipos, es fundamental cómo nos vamos sintiendo y cómo generamos ese entusiasmo para que las energías sean las acordes para la productividad que estamos precisando. Acuérdense que estaríamos en el día 71 de cuarentena. O sea, nosotros cuando lo dijimos fue como... Fue fuerte, cuando hicimos el recuento de los días, sabíamos que hacía rato, pero no éramos conscientes, tal cual, de esta cantidad. Entonces ahí cuando dijimos, bueno, eso de la energía, de cuidar la energía de los equipos, empezar a decir, bueno, vamos a necesitar empresas maduras emocionalmente. ¿Sí? Hace 2012 que se implementó, por lo menos en nuestro país, de lo que es Argentina, la modalidad de teletrabajo. Esto del COVID llevó a que de manera obligatoria, prácticamente casi todo sea desde el teletrabajo, lo cual nos obligó a rediseñar muchas metodologías, ¿sí? En un resumen del contexto de hoy, la conmoción general, el tema de la emergencia sanitaria, como mencionaba Ceci, que también somos conscientes que semana a semana tenemos que estar atentos de cuáles son las medidas que va determinando el Estado, que eso va a afectar cómo seguimos, ¿sí? Hay una incertidumbre en donde hoy o hace 71 días es nuestro estado natural, ¿sí? Hay ciertas cosas que no los podemos controlar y es un factor externo. Lo que buscamos en este espacio es que charlemos un poco más con respecto a condiciones de trabajo y cómo nos vamos a manejar, cómo nos vamos a relacionar y a comunicar en estos contextos, ¿sí? Ahí van viendo en la filmina, a modo de punteo, varios temas. Queremos hacer como el pantallazo del contexto general, porque como personas que somos, todo nos afecta y no podemos dejar de lado todos estos temas, ¿sí? Y para empezar a encuadrar la conversación a ver dónde estamos, porque a veces, como dijimos, no éramos conscientes de 71 días de cuarentena, como por ejemplo, ¿no?
Pero también nos empezamos a buscar, nosotros somos miembros de ADRA, que es la Asociación de Recursos Humanos Argentina, lo cual hicieron una encuesta, que eso se lo queríamos compartir, en donde cuando empezó el COVID-19, antes del 17% de los encuestados solamente hacían teletrabajo o el famoso home office. Ahora se incrementó al 95%, ¿sí? De ese 95, el 85% dice estar cómodo en su casa. Por eso decimos que este nuevo paradigma vino para quedarse. Va a haber algunos cambios, va a haber algunas modificaciones respecto a lo presencial y lo virtual, pero hoy por hoy tenemos que empezar a pensar que lo virtual es una forma de relacionarnos ya establecida. Y en esto virtual, como leen ahí, que se habla también el tema de los kits de seguridad o algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta de esos recursos que cada uno de nosotros necesitamos para poder trabajar online, ¿sí? En muchas situaciones, muchos hogares, grupos familiar de más de 3 o 4 personas, no todos tienen 4 PC. Y si bien no solamente fue el tema de lo laboral que se rediseñó, sino también la educación, desde el ente de educación, también nos afectó a nuestros niños, a los infantes en el hogar. Entonces, desde ahí tener en cuenta que esos recursos también impacta a ese colaborador y que quizás no tenga la herramienta básica para operar. Buen internet, una PC, un espacio acorde para privacidad y que pueda conversar, porque hay reuniones en donde son temas delicados y de confidencialidad, en donde necesitan cierto espacio y esos hogares no lo tienen. Hay consecuencias medibles hoy del COVID, pero hay consecuencias en un futuro que no sabemos con qué nos vamos a traer. ¿Qué queremos decir? Y por ejemplo la parte ergonómica. O sea, no todos tenemos un espacio donde podamos establecer para cuidar, para decir algo, nuestra columna, ¿no? No nos vamos a meter mucho ahí. Pero sí en el sentido de que hay consecuencias que el día de mañana también van a ser medibles. De la parte de lo que es de seguridad o ergonomía, hay muchas cuestiones que es a tenerlo en cuenta y hablar con aquellos asesores que tenga cada firma para ver cuáles son los cambios que hubo en resoluciones con esto del COVID, ¿sí? Desde 2012 que se estaba utilizando el teletrabajo, pero cuando sucedió todo esto hubo cambios, y esos cambios tenemos que estar informados, ¿sí? Lo que pide la ley es que cada persona en su hogar cuente con un botiquín, ¿sí? Y con todos los recursos necesarios para la operatoria de esa tarea. Entonces, esto también lo informamos a modo de que todos estemos al tanto por una cuestión de que estamos pensando en el post, ¿sí? Vamos a estar hablando también de cuestiones legales, qué pasa cuando esto se active, y sabemos que en nuestro país es algo que sucede, demandas laborales, ¿sí? Entonces, de alguna manera era abrir este debate de que tengan en cuenta a nivel legal y sobre todo por lo que es seguridad e higiene, cuáles son esos cambios y esas modificaciones que nos perjudican, nos tocan, que sea de invertir en cierta compra de insumos, porque la verdad que botiquín antes no se daba. Nosotros cuando empezamos a leer todo esto con Ceci, bueno, hablamos con profesionales de seguridad e higiene y lo primero que dijimos fue, háganos un punteo de todo lo que necesitamos, ¿sí? Hubo muchas firmas que también decidieron impresoras, sillas ergonómicas, llevarlas al establecimiento de cada colaborador, ¿sí? Son medidas que cada firma en esta situación intentó buscarle la vuelta, digamos, ¿sí? Y ahí Como tenemos, para reducir los costos, por así decirlo. claro, y ahí también tenemos el regreso, ¿sí? ¿Cómo hacemos para, si yo tuve que llevar cosas de mi oficina a los hogares de mis empleados, cómo hago yo para cuando vuelvan o cuando empecemos a volver, a hacer de nuevo esa reestructuración que vamos a estar hablando más adelante? Sí, Y otra cosa, tener en cuenta también el tema de internet. Hay muchas firmas que si yo necesito que ese colaborador esté conectado full time o en cierta jornada, quizás podamos como beneficio, que también vamos a entrar en detalle más adelante,
darle el tema del servicio pago en la línea telefónica con un internet determinado plan, ¿sí? Como para garantizar que la persona pueda conectarse de manera adecuada. Y también, como decía, también como área de la parte de recursos humanos, nosotros tenemos que garantizar que toda la documentación al momento de generarse algún tipo de accidente, la idea es que no, pero tenemos que tener resguardo desde ahí, es poder empezar a ver si está el domicilio declarado, porque son, como decía Fabi, muy en sinergia con la parte de seguridad y higiene. ¿Sí? Eso, perdón que las interrumpa, eso es el ART, ¿no? Que hay que hacer toda la denuncia, digamos, informar cada domicilio. Ahora, ¿qué pasa si una persona no está en el domicilio y le sucede algo durante el horario laboral y no está dentro del domicilio, pero tampoco está en la empresa? Y lo que pasa que ahí sería como si, a ver, lo llevamos al normal cuando vos estás dentro de la compañía, no estás en tu lugar de trabajo, digamos. Sería. Y en realidad vos no te tenés que mover, a no ser que ese ejemplo que vos das es si nosotros pedimos que el colaborador venga a la empresa a buscar algo o le pedimos que se mueva por algún motivo en especial. Con los famosos permisos, perdón, los famosos domicilio. Lo hablábamos justamente, bueno, tenemos la suerte de contar con Nicolás Aparici, que, bueno, abogado, y está toda la parte, Ceci, corregime a ver bien cómo... Sí, juez de trabajo en la provincia de Buenos Aires, acá en San Nicolás. Entonces desde ahí estamos bastante asesoradas, y lo primero que se empezó a hacer estas consultas, como haces vos, Ana, es decir, bueno, ¿qué pasa si dentro de la casa se cortó un dedo? Estaba cocinando para la familia y se cortó un dedo. Bueno, pero está dentro de tal horario, tiene que cubrirlo la red. Ok, entonces hay un montón de estos debates en donde tenemos que ser conscientes que la importancia de recursos humanos, ver de qué horario está declarada esa jornada, ¿sí? Y el domicilio, porque si alguien se mudó o, me fui a hacer la cuarentena en la casa de mi pareja y no están casados, ¿sí? Bueno, pero tu domicilio era el otro. Esos son detalles, pero que a la hora de que pasan estas cuestiones, espero que no, como siempre decimos con las chicas, esperemos que no, van a estar en tela de juicio en debate de la parte legal. Perfecto. Y aparte, por eso decíamos muy alineado con seguridad y higiene, porque acuérdense que los decretos salieron de mayo hasta ahora, 20 decretos. 13 de mayo. Uno salió 13 de mayo, o sea que, chicos, hace nada. Entonces tenemos que estar muy alineados con los asesores por el tema del RAR, o sea, hay bastantes, en ese caso del RT, ¿sí? Bien, consulta contestada, síganos. Gracias. No, está bueno esto que tengan así. Por eso nos gusta más así para... Bueno, pero ¿qué vamos a estar más hablando ahora? El impacto emocional en las relaciones laborales. ¿Cómo afecta dentro de las organizaciones? Recuerdan que dijimos que el COVID, si bien hay una parte de contagio posible, también en las emociones para nosotros se contagian. Entonces, desde ahí es la importancia de cuidarlo. Ahora, ¿para qué ocuparnos de esto? Ahí hicimos un punteo que seguramente es más para conversar, pero en realidad esto afecta desde varios puntos de vista. De la parte de toma de decisiones, como decimos, tenemos que tener en cuenta cómo estamos todos. A ver, como dice el dicho, cada casa es un mundo. Hay personas que esta metodología hizo que de alguna manera no seamos de todo productivo por temas varios, o sea, pasamos a hacer también educación dentro de casa, lo cual nos demanda tiempo que antes no. Y bueno, hay varias cuestiones como esto que mencionamos que tendría que ver con la microcultura, que es decir, cuando todos venían a nuestra oficina o a nuestra empresa, por así decirlo, medianamente manejábamos el mismo contexto y estábamos todos en ese espacio en donde hay una emoción, donde estábamos en sinergia y podíamos de alguna manera conocernos. Ahora, en estos momentos, como está pasando ahora mismo, cada uno de ustedes tiene una situación diferente. Hay personas que en estos momentos están con sus hijos, con pareja, hay una microcultura, ¿sí? Muchos nos tuvimos que encerrar bajo llave para garantizar que no haya esa interrupción,
eso en el trabajo físico de la compañía, estas cosas no estaban. Y tiene que ver con también que hay fuga de tiempo, la pérdida de tiempo, de ver cómo vamos a medir el tema de la productividad, ¿sí? Hay muchas personas que tenían una performance determinada porque estaba muy conforme y a gusto con el equipo, estaba también muy, ¿cómo decirlo? Estaban aceitados los procesos porque contaban con todos los recursos dentro de la compañía, y hoy te ves haciendo ciertas tareas en otro contexto. Y esa productividad, te estás dando cuenta, cada uno de nosotros sabrá dónde te ha pasado o no, esa productividad se vio afectada, ¿sí? Nosotros, por lo menos con el servicio que hacemos de Nexa, esto de coaching y mucho acompañar a líderes, muchos declararon que su liderazgo se vio afectado, que las respuestas en ciertas tareas hubo mucha demora en tiempo, que muchas tareas no están de la misma calidad que cuando era presencial, ¿sí? Por eso decimos de tomarlo con mucha cintura. ¿Por qué? Porque por un lado necesitamos desarrollar una empatía para como esa microcultura que dice Fabi, no sabemos cada uno cómo lo está llevando. En realidad tenemos toda una misma situación y por eso armamos un contexto en donde los datos son reales, pero cada uno lleva la parte del COVID y esta nueva realidad de una manera diferente, en base a su particularidad y en base al entorno familiar. Entonces la cintura está entre poder adaptarnos a esa microcultura, generar esa empatía y desarrollarla, y a la vez que esa hora hombre no sea productiva para poder desde la organización cumplir los objetivos que tenemos. Muchas personas, en muchos colaboradores, la dificultad estuvo en esto de la autonomía, ¿sí? De levantarse y hacer que tu comedor sea tu oficina y que rinda lo mismo cuando voy a la oficina en el trabajo, ¿sí? Pasaba que muchos les resultó poco productivo sentarse solo. Era como que manifestaban esto, que no veían productivo las horas que se sentaban, ¿sí? Entonces, si nosotros declaramos, como mencionábamos antes, sí, el horario, la jornada laboral es de 8 a 5, bueno, muchos resultados que tuvimos fue que de ese 8 a 5 no rindió lo mismo que cuando estaba en presencial. Y en otros casos todo lo contrario, que ese 8 a 5 en realidad terminaba siendo con más horas porque les costaba cortar, ¿sí? Entonces esa parte también de la sinergia que tengamos dentro del equipo y ver cómo podemos de alguna manera hacer que funcione. Nuestro gran desafío es que esos equipos, que cuando los teníamos en una sala de reunión, cuando nosotros estábamos en una sala de reunión, funcionábamos de una manera que al comunicarnos no había inconveniente y llegábamos a la meta en tal tiempo y en tal forma. Hoy esos tiempos variaron y esas formas también. Y cuando decimos que variaron esas formas también, tenemos que empezar a hablar también de la estructura. ¿Con qué estructura cuento para yo hacer las tareas que tengo que hacer como organización? ¿Están todos los perfiles adecuados? Hoy por hoy, nosotros tenemos uno de nuestros clientes que no había pensado que el supervisor de su planta tenía que tener habilidades tecnológicas. Y de pronto, en esos días que dijimos que cambió el paradigma, se tuvo que enfrentar a que ese supervisor coordine el equipo, o por lo menos hasta que vuelvan a ver las tareas, a través de Zoom. Entonces de ahí empezamos a rever también esos perfiles. Y ahí tuvimos que ir a algo básico que quizás no todos lo tuvieron en cuenta en primera instancia, que fue hacer una capacitación mínima del uso en Zoom. El Zoom o la plataforma que cada empresa tenga, ¿sí? Pero bueno, ahí en esta filmina lo que tratamos de mostrar es a modo macro todos los factores que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Una buena comunicación es fundamental. Inclusive yo, una de las cosas que está poniendo acá Ana Claudia, es que es verdad que se trabaja más en home office. Dentro de estos de los cuadraditos veo productividad. Yo a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces me pasa que me lleva mucho más tiempo hacer una cosa que la hacía en 2 minutos en la empresa, y ahora me lleva mucho más, y hay veces siento que trabajo 12 horas por día y no me desconecto nunca.
Por eso cuando veo productividad, no sé, ¿esto es así? ¿Y esto se tiene en cuenta del lado de las empresas? Deberíamos, y nosotros hacemos mucho esta mesa de debate y autoevaluación de que podemos mejorar, siempre buscando una mejora. A nosotras nos pasa que coordinamos, al principio era reunión tras reunión y no poner siquiera 15 minutos de descanso. Claro. Aunque sea para ir al baño. Ivo se ríe porque es algo que está recontra charlado, y cuando pasaba el cronograma, tengo un coaching de esta hora, esta hora, esta hora, y decíamos, chicas, tenemos que ir al baño, tenemos que ver, o hasta mover las piernas, volvamos a la parte ergonómica. El tema de si bien hay muchos, según las encuestas de ADRA, hay muchos que les gusta estar en casa y estar del home office, hay una cuestión a nivel corporal que no nos juega a favor estar tanto tiempo sentados, ¿sí? Sumado a eso, si no tenemos buenos hábitos de comer bien, de cuidarnos en cuanto a lo que consumimos, eso agrava la situación. La mayoría, o sea, como que falta un punto de equilibrio, decíamos, en el equipo. Están los que trabajan de más, los que trabajamos de más, bueno, nosotros nos ponemos en ese lugar, y aquellos que por ahí se sientan y es un montón de cuestiones y no sienten el avance el mismo de que cuando estaban en el presencial. Claro, claro. Depende de la función, siempre decimos lo mismo, depende de cada rol. Por eso decimos que mucho hincapié en la microcultura, ¿sí? Porque cada uno tiene quizás un espacio en donde no se puede concentrar. En esa parte emocional es fundamental el individual, digamos, cada uno de nosotros lo está vivenciando de manera diferente, ¿sí? Y es importantísimo tener en cuenta eso. Acá dice Ana Claudia que es verdad, que hay algunos jefes se piensan que hay gente que está al pepe, y entonces te demandan. Claro. O son demandantes ya por su naturaleza. Dice este que está en su casa. No, bueno, no es así. Está bien lo que ustedes están diciendo de lo emocional y de que no todos lo aceptan igual, ¿no? No, y sobre todo otra cosa que hablábamos siempre es la sinergia del compañerismo. ¿Sí? El gran desafío que tuvimos, por así hablarlo, de parte de recursos humanos con los clientes que hoy lo seguimos conversando, veníamos trabajando varios meses en potenciar equipos, en donde a través de los programas vivenciales que hacemos, logramos una sinergia súper funcional, productivo, más que conformes están todos. Y de la noche a la mañana nos pasó de que eso que logramos que sea bien unido, se nos ramificó por varios lugares en donde tuvimos que tener en cuenta esta microcultura. Desde ahí lo decimos, es como decía Ceci en un comienzo, nosotros compartimos todo eso acorde a lo que vamos viviendo. Esta es nuestra primera pandemia de todos, y espero que sea la última, como decimos con las chicas. Pero la verdad es que no hay ningún experto que te diga en la pandemia anterior, no, a ver, estamos aprendiendo todos juntos, por eso recontra aconsejamos y somos de hacer mucho foco en que hagan un comité de crisis, que se junten con asesores de otras materias, porque es importantísimo para la toma de decisiones tener todas las cartas sobre la mesa. De decir, a ver, ¿con qué caja contamos? ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué medidas tenemos que tomar? O sea, ¿hasta dónde nos da la soga, como decimos en nuestro léxico con las chicas? ¿Hasta dónde? O sea, nosotros cuando pasó esto, con Ceci nos tomamos varios tiempos para discutir y decir, bueno, pensando en los peores casos, hagamos un plan de contingencia. ¿Hasta cuánto aguanta Nexa? ¿Sí? Es decir, y ahí es donde está ese análisis. Lo que los invitamos es que, bueno, ya pasamos 71 días, pero este ejercicio lo tienen que hacer de ver y tener en cuenta, porque tu éxito depende de los colaboradores. Sí, ¿sí? Aparte de los que tienen equipo. Hay algo muy esencial, ¿no? Que decíamos, como decía Ana Clara, creo que era la que consultó, la sensación que tengo. Por eso decimos es bajarlo a datos. Creo que también... 1918, la última pandemia, perdón, ahí tiraron un dato, mira.
por ejemplo. Pero también empezar a bajar a datos, para que Datos. no quede esa decisión. O sea, la toma de decisión que yo tengo que hacer, que uno de los ítems que para nosotros es sumamente importante, es contar con todas las cartas sobre la mesa de los distintos especialistas, incluso la mía, personal, para ver, bueno, qué puedo hacer, qué no. Y también se está virando, no solo el teletrabajo, sino que ya se está empezando a masticar en la parte de las organizaciones todo lo que es el trabajo por objetivo, que ya se venía hablando. ¿Sí? Bueno, cómo marcar los objetivos. El tema de la comunicación, no solamente la comunicación nuestra interna, sino también la comunicación externa. Que esos clientes sepan tu servicio en qué va a variar y en qué va a cambiar, ¿sí? A nosotras nos pasó el primer mes, porque fue todo tan confuso, mucha gente con miedo, nos pasó de estar atendiendo a coachee, a gente que toma horas de coaching, fuera de horario, ¿sí? Que era cuando podía, ¿por qué? Porque de tal hora a tal hora mi hijo ahora tiene clase de Zoom. Y de tal hora a tal hora, bueno, y ahí tuvimos que nosotras rediseñar muchas cosas. Pero sí es importante en esa comunicación contarle también a tu cliente cómo va a ser tu servicio. Nosotros lo primero que dejamos a disposición fue nuestra flexibilidad, ¿sí? De la flexibilidad y de escucharlos de cómo ellos estaban necesitando nuestro aporte y cómo podíamos asistirlos. Entonces, cuando empezamos a hablar también es una de las formas, como decimos, es empezar a medirlos, ¿sí? KPIs es cómo mido yo. Seguramente habrá un KPI existente o tendremos que rediseñar si nos sirve o no. ¿Por qué decimos la importancia del KPI? Ahí estamos mostrando algunos beneficios que tiene. O sea, a mí me gustó este comentario de Ceci, me traía el tema del miedo, quería irme y ahora lo bajo, es esto de, en una situación de miedo, cuando desde el lado emocional, como otras sensaciones, nos lleva a el famoso hacerte la cabeza, ¿sí? Y en esta incertidumbre hubo un momento en donde todos estuvimos varios, como de alguna manera ¿Qué va a pasar? generalizando, sí, generalizando muchas cuestiones, varios entraron en situación de pánico, entonces se generalizaba. Y en realidad lo que necesitamos es traer en datos. No todas las firmas tenían indicadores, ¿sí? Entonces cuando empezamos a decir, bueno, hagamos el recuento, como poner un freno a mano y decir, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cuánto tenemos de caja? ¿Cuál es nuestra estructura? Ahí Ceci está mostrando los tipos de KPIs que hay en recursos humanos, ¿sí? Fundamental hacer partícipe a otras áreas que tienen que ver y afectan directamente a la persona, como decíamos, la parte de salud ocupacional, porque también es esto el ausentismo. Bueno, si esto llega a avanzar y de ausentismo se duplica lo que tengo hoy, ¿cómo lo sostenemos? ¿Cómo vamos a poder afrontar con un ausentismo de tal porcentaje, por ejemplo? Esos ejercicios de pensar, de debatir con lo que tengo y con lo que podría llegar a ser, lo que buscamos es de alguna manera estar preparados. ¿Y cómo el empleador, eso del ausentismo es importante? ¿Cómo el empleador, ponele que no puede mandar al médico? O sea, ¿cómo vos decís, me siento mal, hoy no voy a trabajar? ¿Cómo el empleador lo...? Es difícil porque estamos en una pandemia y si el médico no va y si no... Nosotras, buena pregunta. Todo esto fue lo que hace más de 70 días, como dice Ceci, fue todo lo que estuvo en mesa de debate. Es decir, bueno, empecemos a pensar en los peores escenarios. Automáticamente se habló con el tema de medicina laboral y sí tuvimos contactos con las prepagas, con los servicios que ya tenía cada colaborador, y siempre ponemos el ejemplo nuestro con Ceci. A mí me pasó a mí me agarró en Uruguay, y muchas cuestiones en donde al principio era, bueno, yo tengo mis médicos de cabecera, cosas en Argentina, no quiero retomar, y automáticamente nos ofrecieron todo online, ¿sí? O sea, lo que sugerimos para estas situaciones es hablar con cada prestador, digamos, a Claro. ver qué solución se le puede dar, ¿sí? Y muchas empresas, por ejemplo, hay varios clientes que nos pasó, algunas prepagas no se hicieron cargo de algunas cuestiones, y lo que hizo la empresa fue hacerse cargo de ellos, lo cual, bueno,
nos sacamos el sombrero en ese sentido. Por eso es tan importante saber con qué recursos contamos, que vamos a estar hablando un poco más adelante de eso, con qué recursos contamos disponible y con qué presupuesto. Y de ahí, como decíamos, con la toma de decisiones, ¿sí? Con todo, bueno, cómo lo aplicamos. Pero también es muy importante la sinergia de equipo y el compañerismo, que ya lo habíamos hablado en los puntos anteriores, donde el rol del recurso humano es más que nada empezar a fundamentar eso. O sea, decir, bueno, a fomentarlo, a un compañerismo presente. Ahora, el desafío es poder mostrar Claro. en dato eso blando. Porque ¿Sí? también esto tan, a ver, viendo el KPI, el tema de desvinculaciones, se sabe que, por eso es todo día a día, ¿no? Pero las últimas comunicaciones que hubo es que no se puede desvincular en los últimos 60 días, a no ser que seas con justa causa y un montón de requisitos más. Por eso siempre decimos, háblenlo en detalle con sus abogados, estén interiorizados, asesórense bien y no esperemos a que eso avance. Pero eso de las desvinculaciones, supongamos que una firma está con fuerza mayor, tiene que tomar una decisión de estas. El equipo no queda el mismo. Vos tenías un equipo quizás de 15 personas y pasamos a ser 10. Y hay un rediseño ahí. Hay un rediseño, o sea, hay como que volver a empezar. Con el que se va es una situación y con los que quedan es otra situación. Y es Y muy ahí, difícil esto de la motivación, sí, perdón, Seba. no, perdón, te interrumpí yo. No, que lo difícil, como por ahí decía Cersei, de la sinergia. O sea, todos hablamos de esta parte blanda, que motivación, trabajo en equipo, sinergia, comunicación, pero en realidad eso no se logra de la noche a la mañana. En los equipos, el gran desafío es la parte blanda en ese sentido. Nosotros no podemos garantizar que un equipo de un día para otro ya tenemos una sinergia óptima, o que la productividad es al 100% la mejor, porque lleva sus horas de madurez. Exacto. Y ahí pues empezamos a poner como preguntas disparadoras, ¿no? Bueno, ¿cómo medir el rendimiento de horas hombre? Entonces, en ese sentido, está relacionado con uno de los ítems que hablamos anteriormente de la estructura. ¿Cómo mido si mi estructura es la adecuada? Porque tenemos también varias realidades, como decíamos. No solamente que tengo que achicar la estructura, sino hay ciertas actividades que tengo que ver cómo hago para agrandarla. Sí, por ahí, perdón, me cuelgo que estoy leyendo el chat también, gracias por participar. Bueno, ahí una de las chicas dice que por ahí piden y no se sienten valorados. Es todo un tema, la parte de reconocimiento. Uno de los errores o quizás falencias, por así decir, que sucedió en equipos de trabajo fue la falta de reconocimiento. ¿Sí? A ver, en esta reestructuración, como dice Ceci, de la hora hombre, hubo muchas tareas que antes no existían y ahora existen, y que alguien las tomó, que algún colaborador se está esforzando un poco más. Y por ahí sin querer no estamos teniendo en cuenta eso, ¿sí? Y ahí es donde se produce un desequilibrio en un equipo, ¿sí? Y fue todo muy, muy rápido, tantos frentes abiertos, como decimos, de recursos humanos, en donde esta cuestión de la desmotivación pasa en un segundo. Alguien que pasa una situación que no se siente reconocido o que se pide más de lo que en realidad se puede dar, se corre el riesgo de que sea una persona que luego no quiera estar más en esta firma. O sea, también hablemos de cuáles son los riesgos. Un colaborador que no tiene, o sea, que no te está contando, que no se siente tampoco en confianza de realmente decirte, me estoy sintiendo así, no me está gustando esto, es el que el día de mañana vos considerás que sigue en tu equipo y quizás te llega el telegrama, y no tenés, porque nos ha pasado en varias firmas. En 15 días se va tal. ¿Qué hago? ¿Dónde encuentro otro responsable de tal cosa? ¿Qué esto? Eso es otro de los riesgos que tenemos, el no saber cuidar al talento dentro de la organización. Y de ahí también la importancia, y volvemos a lo mismo, del plan de comunicación. Nosotros pensamos que la comunicación, hoy en día estamos continuamente comunicados, lo cual no significa que estemos comunicados eficientemente.
Entonces es muy importante, porque como dice Fabi, en algo no dicho a tiempo, o algo dicho de más, puede generar un clima que en este momento no es beneficioso para lo que necesitamos. Por eso hablamos mucho de sinergia, hablamos mucho de compañerismo, y ese es el rol fundamental de recursos humanos, como gestor de este ambiente. En el plan de contingencia tiene que estar un plan de comunicación. Seamos conscientes de eso. Los colaboradores, de alguna manera, hay que ver cada cuánto tiempo se comunican estos avances, las medidas que se van a tomar. Exacto. Es fundamental tener en cuenta la parte de comunicación en el plan de contingencia. Hubo muchísimos errores en cuanto a la falta de acuerdos por mala comunicación. No confundamos, como decimos siempre con las chicas, el estar conectados con estar comunicados. No, es distinto. Y sobre todo, y ahí también es otra de las cosas que surgió, ¿no? El tema del ausentismo. ¿Hasta qué porcentaje podemos soportar de ausentismo? ¿Y qué plan de retorno voy a tener? Porque acuérdense que todavía está latente, la posibilidad de contagio. Entonces también es cómo voy a volver y cómo voy a garantizar que si llega a haber un contagio, la producción no se va a parar. Más allá de todas las condiciones humanamente que podemos hacer y que cada vez vamos conociendo cada vez más, porque es como dice Fabi al principio, es una situación donde todos nos igualó, en donde nadie sabe y en donde a medida que avanza el tiempo nos vamos enterando de más cosas. Entonces de ahí también es la importancia. Se requiere unos niveles más altos en varias cuestiones de las competencias, ¿sí? Es decir, esto cómo hago las cosas. Se pide y se exige, muchos están y estamos exigiendo demasiado y a veces no tenemos en cuenta en donde el factor emocional influye directamente y tenemos que de alguna manera acompañar y respetar los tiempos de cada uno. En este comité de crisis, a ver, la cantidad de consultas de la parte emocional, sea con psicólogos o nosotros que hacemos coaching, fue un crecimiento muy grande, fue muy grande. Hay muchas personas en donde estaban sumamente cómodas en su lugar de trabajo y verse hoy con que está que la mujer o que el marido, que los hijos, hasta los perros, por así decirlo. Nosotros nos reímos, pero hemos estado en reuniones en donde varias personas, me incluyo, teníamos que silenciar porque ruidos externos perjudicaban la comunicación. Como hemos tenido, en mi caso, que nos ha pasado, que hemos tenido hasta accidentes caseros en medio de una reunión. Sí, nos pasó bueno, en el caso nuestro, en nuestro equipo, que alto, Sí, en nos mi pegamos un caso. susto. Tal cual, nos pegamos un susto terrible, tuve un inconveniente con mi nena y cosas que en una empresa o en una organización no me hubiesen pasado. No hubiésemos contemplado nunca tener una demora o una interrupción de un colaborador porque se va a atender a la hija que le pasó algo con el perro, ¿sí? Y el riesgo que corría era terrible, ¿sí? Entonces, son cuestiones de esa microcultura, hay que tenerlo en cuenta, y que si llegase a pasar, como volvíamos al ejemplo de qué pasa si ese colaborador se corta un dedo o esto o el otro, ¿qué hacemos? Y es todo ausentismo, y que a vos como empresario o el que lidera un área, que es responsable de presentar avances y en datos, vos no contás con el mismo equipo, no contás con la misma hora hombre, ¿sí? Y vayamos a algo más sencillo, no necesariamente que haya un riesgo de vida o algo. Supongamos que necesitamos presentar una documentación y está todo dentro de la organización. Y ahí se quedaron paradas, tengo que presentar libros, tengo que presentar, y tengo todo dentro de la empresa y no puedo entrar. Entonces, si bien quizás no lo tuvimos en cuenta, es el momento para repensar esta situación de aprendizaje y empezar a generar esos protocolos de emergencia, ese comité, dónde nos encontramos, si no es un lugar físico, porque ha pasado empresas que tenían un lugar físico, bueno, si llega a pasar algo nos encontramos en tal esquina, en tal bar, y el bar hoy por hoy no está. Entonces, empezar a tener el plan B. Pero ese plan B, la importancia de tenerlo documentado, profesionales que estén a cargo de esto dentro de cada compañía, la importancia de tenerlo bien documentado. Pasó en situaciones que iban pasando estas situaciones y todos, viste, miraban diciendo, bueno, ¿y cómo se no, yo pensé que, o no, el suponer es un error. Tenemos que anticiparnos como recursos humanos y quienes lidere cada empresa, cada pyme, y decir, estas cuestiones tenemos que saber
mirar un paso más, adelantarnos un poco. Y por lo general nosotras siempre recomendamos pensar en el peor escenario, para estar preparados, y que si no sucede, mejor. Si no sucede, mejor. Pero por lo menos, como siempre decimos con las chicas, es bueno, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Ok, tal y tal cosa. Y ahí empiezan a surgir esas tormentas de ideas que hace a lo rico. En un equipo lo buenísimo y lo fundamental es la complementariedad, ¿sí? La diversidad, eso distinto. Y lo que va a hacer que tengamos diferentes opciones. Así que ante estas situaciones planteamos como distintas sugerencias, ¿no? Una es la reunión efectiva con asesores especialistas, estar continuamente alineados, ver cómo hacemos, o sea, qué hacemos en tales situaciones. El plan de motivación que venimos hablando, como esas chicas, bueno, mira, no me siento reconocida o pasa, bueno, ver ese plan de motivación a propósito, hacerlo consciente. Y el plan... Acá las voy, en lo de la motivación las voy a interrumpir. Voy a hacer una pregunta tonta. ¿Cómo hago para motivar a una persona que no la veo y solamente siento que no está bien por sus contestaciones? O me parece que por su situación personal no está bien. ¿Cómo hago para motivarla desde mi casa? Una pregunta boba estoy haciendo, pero... No es boba. No, No al es contrario. boba, al contrario, es lo más difícil. Siempre decimos lo mismo. La parte de recursos humanos, motivación, la sinergia, todo, esto es el gran desafío, ¿sí? Lo que no se ve, pero se siente. Primero es la empatía a la hora de escuchar a esa persona. Tenemos que acercarnos a ese colaborador, porque nosotros imaginamos y vemos, pero no sabemos realmente qué pasa dentro de esa cabeza. Entonces hay una primer fase que es de la confianza con ese colaborador, que la persona se sienta a gusto de poder decirte qué le está pasando, porque si no, va a pasar, te damos un ejemplo que nos pasó con un cliente, ni existía todavía el tema del COVID, pero tuvieron un lindo gesto con el día de la Madre, queriendo regalar una billetera, y en realidad la mayoría de estas mujeres eran anti de todo el tema del cuero. Entonces no se escuchó la necesidad de esas mujeres, por así decirlo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Vos podés tener la re buena intención, Ana, en el caso tuyo que haces la consulta. Pero si en realidad no estamos realmente escuchando y entendiendo la necesidad, nunca nos vamos a acercar. O como decía Fabi, vayamos a algo más actual. Bueno, vamos a hacer una cosa, que ahora vamos a estar hablando de algunos tips que trajimos de recursos humanos para poder hacer el plan de motivación, ¿no? O el plan de capacitación, porque también hay que repensar eso. Bueno, vamos a hacer un desayuno virtual y le mando a cada uno de mis colaboradores un desayuno virtual. Me olvido que uno de ellos es celíaco y le mando un desayuno de una panadería divina, sin tener en cuenta que tiene cosas sin TAC. Son detalles, pero con un mínimo detalle es como, che, yo hace 5 años que trabajo con vos y todavía no sabés que yo esto no lo Y toda puedo esa comer. expectativa que vos generaste en el equipo, tal cual. Claro, claro. Bien, bien, buena data. Bien, bien. Entonces, también en la planificación de lo que decíamos del plan de capacitación, ¿sí? Ahí trajimos algunos tips de acciones implementadas que hemos hecho en la parte de recursos humanos, en la parte de sin costos. Sin costo, eso es lo que queremos aclarar, porque por un lado siempre decimos lo mismo a colegas o personas que estén en recursos humanos y que decimos, primero trata de sacar oportunidades que no generen gasto. ¿Sí? Que si bien nosotros decimos siempre es inversión, porque siempre luego vuelve, si somos prolijos con los KPI, está corroborado y es para otra charla, quedamos a disposición para quien quiera, eso luego se ve como vuelve, por así decirlo. Pero antes de eso, hay cosas para hacer que no requieren un costo. Bueno, ahí tenemos un par, ¿no? De coordinación de reuniones de alineación, lo que vos decías, ¿cómo me doy cuenta que ese colaborador yo solamente lo presento pero no hablo con él? Bueno, podemos armar una charla, un after office, que se hacía antes, ahora se empezaron a hacer virtuales, puedo hacer un desayuno, como contamos,
sin el envío. O sea, es que la semana pasada, con todo el equipo de la Escuela de Negocios, se me ocurrió hacer, son pocas personas, tengo 5 o 6 personas, y se me ocurrió hacer una charla solamente para ver cómo están en sus pueblos, en sus casas, no para hablar del trabajo, de los cursos, sino para eso, ¿no? Para ver cómo están. Y creo que generó, que les gustó a los colaboradores. Claro. Está bueno. Ahora vos me decís, bueno, pero es sin costo. Hay un montón de plataformas ahora que no necesariamente es Zoom. El de personas de recursos humanos, como nosotras, si te pones a investigar, haces una búsqueda, digamos, prolija, ordenada, podés realmente armar tu propio plan de capacitación con capacitaciones online que son free. O sea, que están gratuitas y que conocemos y que está a disposición. Está nosotros de, bueno, de ver cómo lo ordenamos, cómo coordinamos, y ahí sí hay un trabajo, ¿sí? El tema de por ahí que dice el coaching, no lo relacionamos necesariamente con la conversación del coaching del servicio en sí, sino de que nosotros en talleres y webinar que estamos dando online gratis, damos un montón de herramientas lúdicas en donde con poco, que en realidad tiene que ver con quienes lideran este equipo, podés hacer un espacio de integración y participativo desde lo lúdico y alegre, y que eso genera otro tipo de sinergia. Rompehielos, o sea, hay un montón de herramientas que de verdad la dejamos a disposición. Hay un team building que está grabado también de otro lugar, que nos grabaron y está disponible. Son tips que desde Nexa sugerimos y regalamos para que se lo lleven puesto, como decimos. Esas capacitaciones integrativas que le hacemos la diferencia, es que hay algunos colaboradores que tienen algo para mostrar, que saben cocinar o que saben tocar la guitarra, ¿no? Y que es como hacer unas masterclass con cada uno. Entonces vos ahí generás la pasión de la persona a disposición del equipo. Sí, o como surgió de una empresa que fue una idea maravillosa. Hay personas que tienen este lado docente nato que les encanta, y combinado con la parte del voluntariado es una bomba, por así decirlo. Varios padres se ofrecieron a hacer ayuda de soporte para papás que tienen que hacer la tarea, ¿sí? Y que por ahí hay muchos padres que no sabían cómo asistirlos. Y bueno, esto de que los padres se ayuden entre ellos es una manera también de generar un compañerismo y un lugar solidario. También tenemos la parte de que si podemos hacer alguna inversión, y lo que hablábamos de la toma de decisión y ver con qué recursos tenemos, podemos hacer, por ejemplo, el apoyo escolar. Hay organizaciones que están dando, o sea, ponen a disposición una profesora particular para acompañar a esos padres, o a esos niños en realidad, a hacer la tarea. Porque recuerden... Eso fue un beneficio, nos reímos porque fue genial y nosotros lo pensamos siempre de lo que vamos... porque lo usamos más que nada. Claro, iba a decir la palabra, desde las heridas, como decimos siempre, pero fue nosotras en situaciones de las chicas tener que hacer la tarea con los hijos, entonces decíamos, bueno, pará, porque yo a tal hora tengo que ponerme, que tiene el Zoom el nene, que tengo que poner la tarea, y decíamos, ¿cómo hacemos para mantener las 9, 10 horas normales? Si esto también hay que atenderlo, es importante. Entonces dijimos, qué bueno sería, las empresas que pueden, por supuesto, no te mueve tanto la aguja, como decimos, y es un beneficio en donde varios padres quedaron súper contentos, y también se conocían entre otros nenes. De la integración como firma estuvo muy buena esa idea. Muy bueno. El reconocimiento de Internet, un porcentaje, o el 100% de Internet, si hay algún costo extra de telefonía. Eso estuvo buenísimo, perdón, Ceci, que te interrumpa, por ejemplo, si no tenías confianza con los colaboradores, no todos se animaban a decirte, mira, tendría que ver lo de cambiar mi servicio porque no es bueno. Y como es una situación en donde no todos por ahí estaban en el mejor momento para asumir ese pago, sienten vergüenza. Nosotros estar un paso más adelante y decir, chequeemos,
¿Estás en condiciones? Eso también. Acompañamiento emocional, que ahí decimos, bueno, puede ser con costo o sin costo, porque hasta inclusive si empezamos a hablar con las obras sociales, ¿sí? O con las prepagas, depende de qué tiene nuestro colaborador, hasta inclusive se pueden incluir las sesiones de terapia psicológica a través de la obra social. ¿Sí? Acá entra mucho también el tema de ser proactivos, muy de moverse rápido desde recursos humanos y buscar alternativas. Buscar alternativas. Así que bueno, ahí en modo de resumen ponemos los tips que consideramos para que cada uno se lleve, ¿sí? de esta charla. Primero, como siempre, para nosotros lo más importante es la definición del comité de crisis. Si no lo tenemos como organización, bueno, cómo plantearlo, consultar y estar continuamente alineados a especialistas. Acá empieza a jugar nuevamente un rol fundamental la parte del área de recursos humanos, los psicólogos, los médicos. Nosotros hacemos mucho acompañamiento desde el coaching, con capacitaciones, planes de desarrollo, incluso la parte emocional, el plan de comunicación. Por ahí lo que quería sumar con respecto a esta parte de consultar a especialistas y de la parte emocional, para esos líderes, para esos empresarios, que también se dejen ayudar en este sentido. La verdad que esta crisis o esta situación de tanta incertidumbre ha pasado de que el foco está en mantener de alguna manera que todos los colaboradores estén bien, esto, lo otro, y sin querer se han descuidado de ellos mismos. Y ellos también son personas, son hermanos, son hijos, son maridos o son padres. Entonces creo que a muchos desde ese lugar aconsejamos que se dejen ayudar, que se dejen ayudar. Exactamente. Y otra cosa también que importante, el equilibrio personal y el profesional, ¿no? Aparte de los KPI que ya hablamos, de las reuniones de equipo, y tener en cuenta que no sabemos cuánto tiempo más se prevé ahora, pero quizás se extiende. Entonces también empezar a cuidarnos en la parte física, ¿sí? Hacer un movimiento, tener las pausas activas, hacer actividad física. Podés tener en canales de YouTube, que nosotros lo hacemos. Va a sonar quizás medio duro lo que diga, pero nosotros nuestro plan de contingencia, que lo hablamos con las chicas, sobre todo cuando le digo a Ceci, ¿qué pasa si yo no estoy? ¿Qué pasa si yo no estoy? ¿Sí? Y no porque el negocio se derrumbe, no, pero a alguien le va a caer una tarea más, o sea, en ese sentido, es como, ¿qué pasa? Y en ese plan de contingencia a veces nos creemos sin querer superpoderosos, como que bueno, el otro, para que vos también sos persona, vos también te podés enfermar, vos también mañana quizás no te puedas levantar. O sea, creo que desde ese lugar también es un pará y pensá, porque vos también sos parte. Un llamado de conciencia, tal cual. Desde ahí donde decimos que a los empresarios invitarlos a que se dejen ayudar, a que hoy podemos hacer todo esto, hoy nosotros estamos acá porque tenemos salud y todos los otros factores que estuvimos viendo, pero que de un momento para otro puede pasar de que el escenario vuelva a cambiar. Así que bueno, gracias a todos por el tiempo que nos han dedicado. Si hay alguna pregunta, más que bienvenida. Abrimos el espacio. Yo, bueno, ahora sí abro espacio a preguntas. Recuerdo que recién lo preguntaron, ingresen al canal de YouTube y ahí van a estar esta y otros webinarios sumamente interesantes de Fundación Libertad del canal de YouTube. Una pregunta que les quería hacer a ambas era, acá ponía, es verdad lo que dice Ana Claudia, el tema de internet, el gas, la luz, el teléfono, y no lo está poniendo, digamos, ¿la empresa debería de pagar internet? Buena pregunta. Buena pregunta. A ver. Hoy por hoy no hay nada regulado. No, legalmente no está obligado. Claro. Vamos a decir la verdad, no está obligado. Con respecto a seguridad, sí, que es lo que le dimos los tips de vayan a hablar con sus asesores de seguridad, porque el último tiempo, este 13 de mayo, salieron nuevas resoluciones.
ojo con eso, fíjense de estar al día o estar por lo menos enterados cuáles son los riesgos que estamos expuestos. Ahora, Pero para lo otro no hay regulación. Digamos. No, Por si ahora no viene hay un regulación. colaborador y te dice, escuchame, está bien, yo tengo el mismo sueldo, vos no me pudiste aumentar porque esta situación, te lo entiendo, pero a mí de luz me viene más porque somos 4 que estamos todo el día, hace frío, entonces uso esto, el otro. También es una realidad, por eso decimos que no sabemos la situación de cada organización. Entonces es como ponernos a todos como, Es el vendríamos a decir, como ejemplo. colaboradores en general, ¿no? Porque también es la Ahora organización. diciendo esto, ¿sabés con qué lo relaciono? Con respecto a decir cómo motivo. Ejemplo, imagínense si nosotros mandamos un desayuno cuando en realidad la persona lo que está preocupada es por pagar la luz. Ahí es el tema también de la empatía y del cuidado. O sea, no está mal el desayuno, está buenísimo. Nosotros los recursos humanos somos re pro de cosas bonitas y de gestos que te alegran la mañana del día, te hacen sentir un mimo. Pero hay necesidades básicas, en donde tu cabeza está en otra, y puede ser que se recepcione de manera negativa, y no es lo que buscamos. Y vemos Entonces, una comunicación errónea. Capaz que la empresa se dio un súper esfuerzo para poder hacerlo, pero ya el mensaje es, para, si me traes esto, podemos negociar lo otro. lo que ¿Explico? sucede Entonces, también, es muy importante el plan de comunicación. a ver, fíjense que en la jornada estuvimos viendo la importancia de saber con qué recursos cuento. Porque otro de los errores que hubo de recursos humanos, que en algunas firmas hicieron encuestas, ¿sí? Para saber cómo estábamos. Recordemos que si nosotros pedimos escuchar a las personas, después hay que hacer algo con eso que escuchamos. ¿Sí? Ser cuidadosos con eso. Porque si vamos a hacer una encuesta para luego no hacer nada porque no se pueda, no porque no se quiera, también es un riesgo alto que estamos corriendo. Porque la persona lo primero que puede reaccionar es, ¿para qué me preguntaron si al final no se hizo nada? Bueno, entre tantas otras conversaciones que puedan suceder. Lo que sí decimos es que las medidas que se tomen desde recursos humanos tienen que ser bien pensadas. Que ojo con actuar de manera sin querer reactiva, y que no sea pensado, porque un malentendido puede sin querer arruinar una relación. Y de ahí también empezar. Sí, tal cual. Y de paso el caso ahí de la también luz me empezar. parece genial Sí. porque es una realidad. Imagínate que, espero que no pase, pero gente que hoy con los fríos, que encima justo estamos a días de invierno, 21 días de invierno casi, que no tenga para pagar lo básico, y vos vengas con decirle te mando un alfajor a tu casa. O sea, todo bien con el alfajor, pero no estamos cuidando lo básico. Por eso ¿Sí? es tan importante medir cada paso y cada decisión que haga recursos humanos para ver si vamos bien o si tenemos que replantear el plan de motivación, de capacitación, etc. Quizá la mejor manera de ayudarlo en este caso es no darle telefonía, sino desde ahí y, a ver, tocás, o sea, hay un rediseño. En una parte de la filmina decía esto, ¿qué KPIs tenemos? Y rediseñamos, estaba con pregunta. Porque quizás al momento de, como recursos humanos o como dueño de empresa, los empresarios que hoy están participando, digan, quizás este sea el momento para momentáneamente por esta situación, rediseñemos estos beneficios o esta remuneración que se da a los colaboradores. Hay muchas firmas que tuvieron que reducir los salarios. Y a ver, la situación es bastante crítica. ¿Cómo motivás cuando estuvo buena la pregunta que hiciste vos, Joyana? Por eso es conocer y meternos realmente en la cultura. ¿Se escuchó? ¿Quedó? Hola, hola. Sí, sí, se escuchó Ah, bien. No sé si Ana quedó ahí. ahí el chat es, a ver. Gracias a todos los que participaron en el chat. Ahí también hablaron de recomendaciones de Facundo Manes. Facundo Manes, nosotros somos muy seguidoras. Y sí, la importancia de generar endorfina y serotonina es fundamental para el bienestar a nivel corporal. Sí, es fundamental. Gracias por ese aporte. Disculpen que se me había cortado. Sí, nos imaginamos. Estas son las cosas que pasan justamente.
Son las Por cosas. eso, y también entender eso, entender que te puede pasar. Y creo que esto es lo que más nos viene a mostrar. Todos somos, en este sentido, todos somos iguales. Bien, bien. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo. Ya hace una hora que las estamos exprimiendo. Así que vuelvo a repetir. eh, Encuentran esta charla en el canal de YouTube de la Fundación Libertad y seguramente nos van a encontrar con ellas dando cursos en EDN virtual. Gracias a todos por participar. Gracias a Nexa, Fabiana, Cecilia, sus titulares. Así que los vamos a dejar, que seguramente ya son 12:10 y algunos tienen que ir a hacer la comida, justamente Nosotros, por para... ejemplo. Muchas gracias a todos por participar y por el espacio. Gracias y bueno, quedamos a la orden, sin compromiso si alguno está atravesando alguna situación que lo preocupa, cuentan con nosotras, a nosotras nos encanta poder ayudar y bueno, sabemos que muchos la están pasando, digamos que está siendo difícil, que no se sientan solos. Quedamos a disposición. Muchas gracias. Los liberamos a Gracias. todos. Hasta luego. Gracias a todos los chicos que conocemos, gracias.